¿Qué tal? Mi nombre es Sirvin Alejandro Fuentes Vallejo. Estudio en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua, en la materia Computación, con el docente Juan Manuel Guerra Guerra. Hoy presentaremos redes informáticas. Como introducción, podemos decir que en la actualidad es casi imposible vivir desconectados de las redes, es decir, poder desarrollar nuestras actividades diarias sin acceder a una red informática de un banco, o un sitio de compras o cualquier otro. Accedemos a ellas en todo momento, aun cuando creemos que no lo estamos haciendo, ya que las redes informáticas son omnipresentes y ya casi son parte de nuestra vida. En este punto, y para comprender que no podemos dar un paso sin estar conectados a una red, no debemos olvidar que el ejemplo de red informática más importante que tenemos ante nuestros ojos es el Internet. ¿Qué es una red informática? Básicamente, una red informática es un conjunto de computadoras y dispositivos tales como impresoras, escáneres, unidades de almacenamiento, cámaras de vigilancia y demás, conectados entre sí a través de otros dispositivos, llamados router, también conocidos como enrutadores. Estas redes informáticas pueden ser tanto inalámbricas o estar conectadas a través de cable de conexión, e incluso puede llegar hasta ser tipo mixto, es decir, una combinación de ambos tipos, lo que podremos ver más adelante. Hablaremos un poco de la historia. La historia de las redes informáticas ya tiene 50 años y es mucho más compleja de lo que pensamos. En su desarrollo estuvieron implicados cientos de científicos e investigadores que la llevaron desde una simple transmisión entre dos computadoras alejadas entre sí a una red informática global. A una red informática global en la cual estamos conectados las 24 horas del día. Esa red no es otra que Internet. Podría decirse que la primera comunicación entre dos computadoras sucedió en el año 1965, cuando una computadora Lincoln TX2 ubicada en el laboratorio de Lincoln del MIT y una computadora militar AN FSQ-32 en la instalación del System Development Corporation en California. Se comunicaron entre sí, dando lugar al origen de todo lo que conocemos hoy en materia de redes informáticas. El principal propósito de efectivizar esta idea era mantener descentralizados los recursos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En el caso de que los rusos, recordemos que el contexto es todo lo que era la plena Guerra Fría. Dejando a un lado la historia, pasamos a que hay tres tipos de conexión que requieren para poder ser implementadas. Viene siendo la cableada, inalámbrica y un híbrido entre los dos. El primer tipo, las redes cableadas, pueden ser de tres tipos. La primera es cableada por par trenzado. Es un tipo de cableado en el que los conductores internos van trenzados entre sí para evitar las interferencias con el fin de que la transmisión de datos sea lo más perfecta posible. El siguiente tipo de red cableada es aquel que se utiliza el cable coaxial, el cual pues básicamente es un conductor de cobre aislado dentro de una cobertura plástica dieléctrica rodeada de malla que sirve a los efectos de evitar interferencias y por lo tanto pérdida de señal. El otro tipo de cableado de red es el de la fibra óptica, el cual es en pocas palabras es cable compuesto por múltiples filamentos de material dieléctrico como vidrio o polímetros acrílicos, capaz de transmitir graves volúmenes de información a mucha distancia mediante pulsos de luz a muy alta frecuencia. El segundo tipo de red, muy utilizado en nuestros días, es el inalámbrico, es decir, aquel tipo de red en el cual no es necesario que los dispositivos tengan que conectarse de manera física, sino que pues a través de ondas de radio. Y como tercero,
siendo el híbrido entre los dos tipos. ¿Esto qué significa? Que es una combinación entre sistema de cableado e inalámbrico. Los componentes de una red son dispositivos informáticos interconectados que se utilizan para compartir información y comunicarse electrónicamente entre una amplia variedad de usuarios. Los dispositivos pueden estar conectados con un cable o pueden usar un método inalámbrico, como ya habíamos mencionado, para transmitir la información. Cada configuración requiere algunos componentes de hardware y software para instalar redes. Más adelante veremos ese punto. Tipos de redes en informáticas. Las redes también se categorizan en diversas maneras. La primera son las redes compartidas, las cuales son aquellas redes a las cuales están conectados múltiples usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que a una sola red se pueden conectar varios usuarios sin importar nada. Tenemos las redes dedicadas, básicamente son aquellas redes a las cuales se conectan dos usuarios específicos en un modo exclusivo. Por otro lado, tenemos las redes divididas, según la clase de acceso que tengas a ellas. Es decir, el tipo de autenticación se debe tener para poder conectarse. En este grupo tenemos las redes privadas, las cuales son redes utilizadas por empresas y usuarios que tienen una contraseña otorgada por un administrador para poder acceder a ellas. Asimismo, tenemos las redes públicas, en las cuales, como su nombre lo indica, no necesitamos tener ningún tipo de autentificación para poder conectarnos, es decir, que son totalmente de uso libre para el público en general. También es posible que algunas organizaciones privadas o empresas tengan una red privada y una red pública. Puntos básicos de una red informática. Como número uno, el software de aplicaciones. Básicamente, son las aplicaciones desarrolladas para compartir información como archivos y documentos entre los diferentes usuarios de la red. También proporcionan el soporte necesario para compartir los recursos físicos de la red, como impresoras y unidades de almacenamiento. El siguiente elemento del listado, el software de red, son básicamente el conjunto de programas diseñados para establecer los protocolos necesarios para que todos los elementos que conforman la red puedan comunicarse entre sí, ordenando y traduciendo los paquetes de información que se envían entre las computadoras y dispositivos conectados a la red. El tercer elemento es el hardware de red, el cual básicamente es todo aquel componente físico conectado a la red, como por ejemplo las computadoras, los routers, las unidades de almacenamiento y otros dispositivos, así como los cables y los adaptadores de red y switch. Es decir, que el hardware de red es todo aquel hardware esencial para la transmisión de datos entre los diferentes elementos que conforman la red informática. Tipos de redes informáticas. Con el paso del tiempo, las redes informáticas se han vuelto prácticamente imprescindibles a la hora de realizar cualquier tarea, desde escribir un simple documento hasta averiguar cuál es el saldo de nuestra cuenta bancaria. Para poder ofrecernos todos estos servicios, las redes deben adaptarse para llegar a todos los rincones y cubrir todo tipo de necesidades, tanto empresariales como hogareñas. Es por ello que las redes informáticas se deben dividir en varios tipos. Las redes informáticas, como mencionamos, se dividen en varias clases, siendo una de las más importantes la red LAN o red de área local. Estas se utilizan principalmente en entornos más pequeños como edificios, el hogar e instituciones y entidades gubernamentales y educativas, debido fundamentalmente a su sencillez de implementación
y fácil uso. Luego de la LAN, también tenemos la llamada red WAN o red de área local inalámbrica, la cual funciona de manera similar a la LAN, pero que tiene una diferencia más que importante. Esta red no requiere de cables para intercomunicar los equipos conectados a aquella, ya que conecta de manera inalámbrica, es decir, mediante ondas de radio. En la misma tesitura de conexión inalámbrica tenemos la red tipo WAN, también conocida como red inalámbrica de área amplia, la cual básicamente es una red diseñada con el objetivo de ofrecer cobertura, conectividad de red inalámbrica en áreas mucho más grandes que las que puede ofrecer la WAN. Otro tipo muy usado de red informática es el conocido como red WAN, que traducido al español significa red de área amplia, el cual es un tipo de red diseñado para poder interconectar varias redes LAN entre sí, lo que permite abarcar mucho más territorio, que incluso hasta puede llegar a cruzar distancias para unir dos o más continentes. También otro tipo de red informática muy utilizado en la actualidad es la llamada red MAN, que en español se traduce como red de área metropolitana, la cual básicamente se trata de un tipo de red que puede llegar a cubrir más territorio que la red LAN, pero manteniendo la facilidad de uso de la LAN. Bueno, en conclusión, gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que las redes informáticas nos rodean en el día a día, ya que hacemos uso de ellas la mayor parte de nuestro tiempo. También podemos confirmar que es una gran herramienta para poder estar comunicado con mayor facilidad y darnos cuenta de lo que pasa en el mundo, ya que lo que abarca la red hoy en día es a nivel mundial, gracias a la gran tecnología y modo en que se maneja, compartir recursos entre diferentes usuarios. Esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado, gracias por su atención.